Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Piensa, cree y sueña, pero atrévete. Atrévete a ser luz, atrévete a ser sal, atrévete a ser el punto, pero atrévete. Atrévete a decirles a otros lo que Dios ha hecho en ti. Hoy es año nuevo y hay que encender el día con el fuego del amor de Dios. Solo atrévete. Te saluda el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. El día de hoy quiero dar algunos consejos para los padres. La palabra del Señor dice en Salmo 127, herencia del Señor Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si los hijos verdaderamente son herencia del Señor, y si los hijos verdaderamente son cosa de estima, entonces nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de encaminarlos a que tengan una vida llena del éxito que Dios tiene para ellos. Y le quiero dar algunas cosas prácticas. Quiero mencionar algunas responsabilidades prácticas que usted debe de ejercer, debe de aplicar a la vida de sus hijos para que ellos tengan la bendición de Dios. Y lo primero, sobre todas las cosas que usted puede hacer por sus hijos, es orar constantemente por ellos. Usted tiene un acceso directo al trono de Dios. A cualquier hora, en cualquier día, en cualquier situación, usted, querido padre, tiene un acceso directo a Dios. Y usted puede interceder por sus hijos. Usted puede orar por sus hijos. Cuando usted ya no puede hacer ninguna otra cosa, siempre puede orar. Siempre puede hablar con Dios, siempre puede comunicarse con Dios y llevar a sus hijos en oración. El orar por nuestros hijos es una de las responsabilidades fundamentales de nosotros como padres. Orar por nuestros hijos. Y esa responsabilidad de orar por nuestros hijos no termina cuando nuestro hijo nace. Yo conozco a padres que oran y levantan plegarias a Dios cuando ese bebé está en el vientre. Pero ya al nacer y cuando nace sano y salvo y sin ningún problema, entonces ya se olvidan de Dios. No, esa responsabilidad de orar por nuestros hijos no termina cuando su hijo nace. Tampoco termina cuando uno va y dedica o presenta o le dedica a su hijo al Señor. No, ni siquiera termina cuando su hijo crece y ya es de edad para tomar sus propias decisiones. La responsabilidad de orar, estimado oyente, la responsabilidad de orar por nuestros hijos continúa toda la vida. Es una responsabilidad que usted y yo como padres tendremos que hacer por nuestros hijos. Orar por ellos. Y cuando ellos ya crezcan y salgan del hogar, seguimos orando por ellos. Cuando ellos ya tengan su propia familia, seguimos orando por ellos. Y seguimos orando aún por los nietos que Dios nos dará. Orar. Podemos orar constantemente y debemos de orar constantemente por nuestros hijos. Y sabe, Job nos da un tremendo ejemplo de esto. Job nos da un ejemplo de lo que significa orar por nuestros hijos. Escuche lo que dice Job capítulo 1, versículos 4 y 5. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá
habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Me encanta este pasaje y me encanta el ejemplo que nos da Job, porque aquí vemos que esto era una costumbre de Job. Ahí al final del versículo 5, cuando dice esto mismo hacía cada vez, significa que era una costumbre. Esto se volvió en una costumbre en la vida de Job. Job acostumbraba a orar por sus hijos. Constantemente Job oraba por sus hijos. Y dice, yo oro por ellos, yo intercedo por ellos, yo ofrezco holocaustos o sacrificio, me levanto temprano en la mañana para hacer esto. Dice, porque quizá alguno de ellos ha pecado o ha blasfemado contra Dios, y yo quiero que ellos no se pierdan, yo quiero que ellos caminen conforme a la voluntad de Dios, yo quiero que ellos sean los hombres y las mujeres que Dios quiere que ellos sean. Entonces él se levantaba temprano a interceder, él se levantaba temprano a orar, él quemaba holocaustos, ofrecía sacrificio a Dios conforme al número de todos ellos, uno por uno, le presentaba al Señor uno por uno. Y era costumbre de Job hacer esto. Sus hijos no siempre caminaron conforme a la voluntad de Dios, como hoy en día, ¿no? Hoy en día hay muchos padres que sus hijos no siguen los caminos de Dios. Aunque los padres oren, aunque los padres le hayan enseñado la palabra, aunque los padres le hayan instruido a sus hijos a caminar conforme a los caminos del Señor, cuando ya los muchachos o las muchachas crecen a una edad de tomar decisiones, algunos deciden no seguir a Dios, pero siempre podemos seguir orando por ellos. Y es lo que hacía Job. Estos muchachos hacían banquetes en sus casas, hacían fiesta, involucraban a sus otros hermanos, a sus hermanas, y Job se preocupaba diciendo, no vaya a ser que en el corazón de estos muchachos ellos hayan blasfemado contra Dios. Estos muchachos no caminaban conforme a la voluntad de Dios, pero tenían un padre de fe. Tenían un padre que intercedía por ellos. Tenían un padre que los amaba. Tenían un padre que cuidaba espiritualmente de estos muchachos. Ya eran grandes, ya eran adultos, pero Job intercedía por ellos. Estimado oyente, si una cosa usted y yo podemos hacer por nuestros hijos, es orar por ellos. Podemos orar, podemos interceder constantemente por nuestros hijos. Y esa es la primera responsabilidad de usted como padre. Esa es la primera responsabilidad de mi persona como padre, de orar, de interceder por nuestros hijos. Hágalo, porque cuando usted llega al trono de Dios, usted llega con su petición, con su clamor, con su necesidad, y se pone ante la presencia de Dios y presenta a sus hijos. Dios escucha, y Dios empieza a trabajar, Dios empieza a operar y empieza a hacer cosas en su vida y en la vida de sus hijos que usted jamás se hubiera imaginado. Confíe en el Señor y ore por sus hijos. Pero la segunda cosa que le quiero dejar el día de hoy, que usted puede hacer por sus hijos, la segunda responsabilidad es instruir a sus hijos en el camino del Señor. Usted como padre debe de instruir a sus hijos a que ellos sigan los pasos de Dios, que ellos sigan el camino del Señor. Proverbios 22 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño, dice Proverbios, en el camino en que debe de ir, en el camino en que debe de caminar, la vida que debe de llevar, el futuro que debe de seguir. Haz eso desde su niñez, desde la niñez. Enséñale al niño qué son las cosas que Dios espera de ellos. Y luego dice, y aún cuando fueren viejos esos muchachos, aún cuando esos niños crezcan y ya sean viejos, no se apartarán de ese camino. Ese camino, esas verdades, esos principios quedarán tan sembrados en sus vidas, quedarán en el corazón como un fundamento, como un sello de lo que es
la voluntad de Dios para ellos. Estimado oyente, su responsabilidad y mi responsabilidad como padres es de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Sabía usted que no es la responsabilidad de la iglesia? Así es, me escuchó correcto. Así es, me escuchó correctamente. No es la responsabilidad de la iglesia criar a sus hijos en los caminos del Señor. No, es la responsabilidad de usted como padre. Es mi responsabilidad como padre. Ahora, la iglesia nos puede ayudar. El liderazgo en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, nos pueden ayudar a facilitarnos herramientas y cosas que necesitamos como padres para guiar a nuestros hijos. Pero la responsabilidad principal de guiar a nuestros hijos conforme a los caminos del Señor es nuestro, es de nosotros los padres. Usted tiene como responsabilidad principal el guiar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Y mire, le voy a dar un pasaje que habla de esto. Allá en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Se lo voy a leer. Escuche lo que dice el Señor acerca de la responsabilidad de los padres y todo esto que tiene que ver con el instruir a sus hijos a caminar conforme a la voluntad del Señor. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas al Señor Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Y luego dice versículo 3, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor Jehová nuestro Dios, Señor Jehová es uno. Amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Y versículo 7, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las instrucciones que le da el Señor al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida es que no se olviden de sus mandamientos, de sus estatutos y sus decretos. Y les dice: no solo quiero que ustedes no se olviden, pero quiero que sus hijos tampoco se olviden, y sus nietos. Por lo tanto, dice, les repetirás a tus hijos, a tus nietos, estas palabras estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y hasta escríbelas, dice el Señor. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo quiero que este consejo que te estoy dando el día de hoy como padre, dice el Señor, lo escribas en tu casa, lo hables en tu casa, lo repitas en tu casa, lo enseñes en tu casa. Que tu casa sea la escuela de Dios, que tu casa sea el lugar donde tus hijos aprenden a amar a Dios, que tu casa sea el lugar donde les enseñas a seguir a Dios. Estimado oyente, por eso digo que una de las responsabilidades principales de usted como padre es instruir a sus hijos en el camino del Señor.
y no es tanto esa responsabilidad de su comunidad o de su iglesia. Ahora, ellos le ayudarán a usted como padre. Ellos le van a ayudar a usted a guiar a sus hijos, pero el que está guiando a sus hijos es usted como padre. Soy yo como padre. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad para ayudar a que nuestros hijos logren lo que Dios tiene para ellos. Enséñeles de la palabra del Señor. Enséñeles a caminar con el Señor. Haga lo que hizo Job. Ore por ellos, interceda por ellos y luego abra las Sagradas Escrituras y enséñele lo que Dios hizo a través de la historia de la humanidad. Enséñeles lo que Dios hizo a través de hombres y mujeres que temían a Dios y que amaban a Dios. Qué bello es poder conducir a sus hijos a una vida apegada a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y estimado oyente, Dios le ayudará. Dios le ayudará. Él le dará a usted la sabiduría. Él le dará el conocimiento. Él le dará todo lo que usted necesita para que sus hijos caminen conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios desea que usted sea ese canal de bendición para sus hijos. Querido Padre, el día de hoy, asuma la responsabilidad que Dios ha puesto en su mano. Recuerde que los hijos son herencia del Señor y son cosa de gran estima. Si Dios los valora como herencia de Él, si Dios los valora como gran estima, entonces por lo menos nosotros el día de hoy podemos orar por ellos y podemos enseñarles a seguir a Dios. Al hacer eso, Dios va a bendecir nuestra familia. Y Dios nos va a llenar de sabiduría de lo alto para tomar decisiones correctas. Pero esto es imposible si uno no conoce al Señor. Si uno no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, se convierte en algo imposible el poder conducir a sus hijos en los caminos de Dios. Entonces todo empieza con usted, querido Padre. Todo empieza conmigo. Si yo camino conforme a la voluntad del Señor, si usted camina conforme a la voluntad del Señor, entonces daremos un ejemplo apropiado, un ejemplo genuino y un ejemplo digno de seguir para nuestros hijos. El día de hoy, Dios le está llamando a asumir el reto que Él ha puesto en sus manos. Es una gran responsabilidad, pero con la ayuda de Dios, esto será posible. Oh amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por tu gran amor, por tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque te ha placido darnos esa preciosa herencia del Señor que son nuestros hijos. Te ha placido, Señor, darnos esa cosa de gran estima que son nuestros hijos. Te pedimos que el día de hoy nosotros asumamos nuestra responsabilidad como Padre, la responsabilidad que tú has puesto en nuestra mano de guiar a nuestros hijos, de orar por ellos y de enseñarles a seguir a Dios. Esa es una tremenda responsabilidad que no la podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Te necesitamos el día de hoy. Te pido, oh Dios, por todo Padre que está escuchando el día de hoy, te pido que tú le des sabiduría de lo alto. Te pido que tú le ayudes, Señor, a interceder constantemente por sus hijos, así como hizo Job. Ofrecer sacrificio al Señor, levantar oración y súplica al Señor por sus hijos, y que también ellos instruyan a sus hijos conforme al camino del Señor, porque nada más vale la pena, Señor. Nada más vale la pena, oh Dios. Ayúdanos, ayuda a mi hermano, ayuda al Padre que me está escuchando a tomar decisiones correctas para bendecir la vida de sus hijos. Te damos gracias por el gran regalo, el gran privilegio que nos has dado de ser padres. Bendícenos el día de hoy y bendice a nuestros hijos y bendice nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Faro del Espíritu es parte del Ministerio Natán Alfaro.
Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Faro del Espíritu o escríbenos al correo electrónico info@farodelespiritu.com. Será un gusto atenderte. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.